cuándo te olvidarás de mí? Hasta cuando tú y yo comencemos a cambiar. Buenos días, amigos. Parece que esto se va complicando. No digo el confinamiento al que nos somete el coronavirus, que todos hemos percibido su gravedad y sus posibles consecuencias futuras. Me refiero a esta reflexión, oración de la mañana, que comenzó de un modo sencillo y sin ninguna pretensión, y estoy conmovido por cómo se ha acogido por gentes de toda condición. Se espera y parece ayudar. Bendito sea Dios. Un grupo de amigos que comentan juntos el mensaje del obispo me pregunta: ¿y por qué Dios permite esta situación y deja que tantas personas se nos vayan? Y sobre todo, que se lleve a nuestros mayores. Y añadía: necesitamos que nos dé una respuesta que nos ayude a renovar y a acrecentar la fe en Jesús. Casi nada, como veis. Esta pregunta es una de las preguntas fundamentales del corazón del hombre. Si recordáis, es la misma pregunta que se hizo en Auschwitz el domingo 28 de mayo de 2006 Joseph Ratzinger, en calidad de papa, durante la clausura de su viaje apostólico a Polonia. Decía: ¿cuántas preguntas se nos imponen en este lugar? Siempre surge de nuevo la pregunta: ¿dónde estaba Dios en estos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción, este triunfo del mal? ¿Y por qué limitarse solo a Auschwitz? Porque este Dios, ¿dónde está cuando una sola víctima inocente está siendo asesinada, violada o abusada? Intentamos ayudarnos en esta reflexión con un artículo del obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, que tiene por título esta pregunta. También ante esta pandemia del coronavirus que amenaza la vida de millones de personas, nos surge una pregunta muy humana. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo puede Él permitir esto? El mal, así en general, puede tener diferentes causas. Cuando se trata de guerras y atrocidades humanas, entendemos bien que el mal uso de nuestra libertad es el causante de estos males. Por lo tanto, nuestra libertad mal ejercida es o puede ser la causa del mal moral. Y la causa del mal físico. Los filósofos están de acuerdo en que la causa es la limitación. Es decir, esta realidad nuestra es limitada. El agua maravillosa que nos da la vida también nos puede ahogar. Habitualmente nos encontramos ante lo que podríamos llamar mal mixto, una mezcla donde se unen los efectos del mal físico y del mal moral. Las grandes catástrofes de la naturaleza normalmente afectan más a los más pobres, porque tienen menos recursos y viven en unas estructuras marginales, fruto de la injusticia social reinante en todo el mundo. Dedicar, por ejemplo, más presupuesto a comprar armas que a la investigación, o que corrupciones millonarias de grandes mandatarios bloqueen partidas de educación y sanidad, tienen resultados nefastos para las personas más vulnerables. Como veis, no es un asunto fácil, pero como es limitada, esta creación nos necesita en la lucha contra el mal. La respuesta de Dios al mal es su Hijo. Jesús de Nazaret ha asumido el mal, lo ha cargado sobre él, ha tocado las raíces del dolor humano y acompaña desde dentro a toda la humanidad. Paul Claudel lo dice muy bien. Dice: Jesús no ha venido a quitar o a explicar el dolor humano, sino a llenarlo de su dulce presencia. Dios no nos ha librado de las consecuencias negativas de la creación.
Dios se ha hecho hombre, ha asumido personalmente el mal humano. Dios ha querido desentenderse de este mundo nuestro y se ha zambullido de lleno en el mundo en la persona de Jesús de Nazaret. En él comparte nuestra suerte. En su encarnación ha asumido nuestra humanidad en su forma más vulnerable y además con todas sus consecuencias. Pero en el dolor y en la muerte no se ha ahorrado nada, no ha dejado de amar nada y se ha dado hasta el extremo y libremente. Aunque nos cueste aceptarlo, y quizá cada vez más en esta sociedad del bienestar, por el momento, el sufrimiento es inseparable de la existencia terrena del hombre. Y Cristo no explica abstractamente las razones del sufrimiento, sino que ante todo dice: tú sígueme, ven conmigo. Es como una vocación. Cristo me dice: toma parte con tu sufrimiento en esta obra de salvación del mundo que se realiza a través de mi sufrimiento, por medio de la cruz. Y a medida que la persona toma su cruz, uniéndose espiritualmente a la cruz de Cristo, se revela ante ella el sentido salvífico del sufrimiento. Entonces puedes encontrar en tu sufrimiento la paz interior e incluso la alegría espiritual. Escribía José Luis Martín Descalzo: el dolor es un extraño árbol que produce muy diversos frutos según la tierra en la que se planta. En algunos es una misteriosa bendición, en otros una siembra de sal amarga y frívola. Rosales ha escrito bella y justamente que las almas que no conocen el dolor son como iglesias sin bendecir. El dolor fecunda a algunos y atrofia a muchos. Hace que algunos desciendan al centro de su alma, pero para estos el dolor es un acicate, no un freno, una fecundación, no una parálisis. Seguiremos mañana con esta reflexión. Que el Señor os bendiga. Con mi abrazo y bendición, vuestro obispo.